Gritos de agonía retumbaban en esta estrecha oscuridad repulsiva. Niños, mujeres, hombres, demonios, hasta los animales y ancianos soltaban alaridos desgarradores en esta tiniebla. Aunque esta vez eran más fuertes y más agobiantes de lo que recordaba, mientras me adentraba más, poco a poco la densa y lúgubre oscuridad comenzaba a ser iluminada por brasas ardiendo. Frente a mí se encontraba un pueblo que se convirtió en el mismísimo infierno debido a su desastre. La iluminación que vi fueron casas semidestruidas, siendo consumidas por el fuerte ardor que emanan las llamas. Siendo sinceros, mi cuerpo temblaba un poco por estar escuchando los gritos de agonía, súplicas, rezos, etc. Los habitantes o los que quedaban vivos, se preguntaban algo muy pero muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué se merecían esto? Mientras seguía mi camino hacia adelante, notó que algunos cadáveres estaban incompletos, sus brazos o piernas faltantes, Dios mío, hasta las vísceras colgaban de los estómagos de los fallecidos, sinceramente esto era nuevo. Mientras mi camino hacia adelante seguía, un rápido movimiento me agaché por instinto y pude alcanzar a oír un leve sonido de algo filoso. Volteé mi cabeza y ahí estaba delante de mis ojos, un maldito corte limpio hacia aquel edificio que no se había sumido a escombros, pero que desafortunadamente comenzó a caer. No quería seguir en este maldito lugar, así que seguí mi andar. Por cada paso que daba encontraba más cuerpos con partes faltantes, hasta que de repente pude verlo. En medio de un cráter se encontraba la figura de una persona. ¿O era un monstruo? No estoy seguro, solo puedo verlo de espaldas, llevaba alguna especie de tatuajes extraños, líneas negras o algo así, medía 2 metros con 50 centímetros de alto y solo llevaba puesto un pantalón. Por las vestimentas que usaba o que traía, podía identificar en dónde estaba, aunque por ver la vestimenta de los demás también pude reconocer dónde estaba, otra vez este lugar. Con un aura atemorizante, el monstruo se dio la vuelta para verme. En una de sus manos llegaba el corazón de una persona a medio comer y su boca masticaba ese pedazo de carne. ¡Qué puto asco! Noté el rostro de esa persona o monstruo. La verdad no sabía que era humano, no porque nadie de esa época tenía 4 brazos, 4 ojos y en la mitad de su rostro, justo el lado derecho, estaba algo deformado, haciendo que esos ojos sean más grandes de lo habitual. Sukuna, solté un murmuro al reconocer ese rostro, aquel rostro que conocí cuando casi morí en la USG y que mi energía maldita comenzará a crecer, aunque yo fui quien hizo que tu energía maldita se manifestara. La verdad es que eso no importa ahora, quise decir algo, pero de pronto aquel antiguo rey arremetió contra mí y eso ocasionó que caiga al suelo. Me había agarrado desprevenido por un momento y justo cuando quise decirle algo, noté que ya no se encontraba conmigo. Por un instante me pareció extraño estar de nuevo parado y esta vez me sentía diferente. Cuando levanté la vista, pude ver delante de mí a alguien que conocía, ese era, Itadori-sensei. ¿Sensei? ¿Qué hace aquí? Mi voz salió al nombrar a mi profesor que se encontraba mirándome, pero me detuve al sentir que mis pies pisaron algo húmedo, algo que se sentía extraño. Miré hacia abajo y pude notar un charco de sangre, no solo eso, también mis manos estaban cubiertas de esa misma sangre. Mi lengua comenzó a captar un sabor algo raro, ¿esto era metal? Con algo de miedo y temblando, mi mirada se movía hacia los costados y ahí pude ver de dónde provenía la sangre. Ahí, tumbado en el suelo y sin rastro de vida, se encontraban mi madre Nemuri Kayama y mi pareja Momoya Oyorozu, sus cuerpos tenían señales de cortes y con algunas zonas del cuerpo faltaban una que otra extremidad. En Nemuri se podía ver que su pecho llevaba un agujero y dentro no se encontraba su corazón, con Momo el cuerpo estaba partido a la mitad con algunos rasguños en su torso. Cuando levanté una mano, encontré el corazón de mi madre Nemuri a medio comer, eso hizo que mis ganas de vomitar aumentaran más. No podía moverme, mis manos temblaban del miedo y en ese preciso momento pude ver mi reflejo en un vidrio roto. El horror inundó mi mente al presenciar que Sukuna estaba ahí, copiando mis movimientos y mis expresiones, pero había algo raro. Fue entonces cuando lo comprendí todo, era mi cuerpo había cambiado al de Sukuna cuando aún vivía en la era Ian, yo fui quien las mató, yo me las estaba comiendo. Un nudo se formó en mi estómago, ahora entendía por qué podía sentir el sabor del metal. No, esto está mal, está mal. Comencé a desesperarme, no quería aceptar esto, no iba a convertirme en aquel monstruo que aparecía en sus pesadillas o que en los libros describen. En eso pude recordar algo y mi vista se aclaró un poco cuando levanté la mirada. Itadori-sensei seguía ahí parado como si nada. Su mirada delataba algo que me dejó con un fuerte dolor en el corazón.
Itadori mostraba una mirada choqueada y algo frustrada. Pude ver sus puños apretados de la impotencia que sentía, como si fuera un odio hacia sí mismo por no ayudar a su alumno cuando más lo necesitaba. Dejó de apretar su puño y la mirada cambió. Ahora era fría y decepcionada. En un instante y como si fuese un chasquido, su energía maldita desbordó de sus puños. Quise hablarle, pedirle ayuda, pero como si fuese un reflejo del pasado, mi cuerpo se movió por su cuenta, preparándose para una pelea que estaba seguro que no quería comenzar. Kayama Shounen despierta, Kayama Shounen. El héroe Ectoplasm llamaba a su estudiante el cual se encontraba dormido en su pupitre. Sus compañeros estaban algo preocupados debido a que últimamente Jin ha demostrado un comportamiento extraño, se le notaba cansado en algunos días y desde que habían ingresado a los nuevos dormitorios de la UA, ha estado saliendo en las noches. Oye, Momo-chan, ¿tú sabes lo que le ocurre? La pregunta hecha por Uraraka hizo que los demás vieran a la pelinegra haciéndola avergonzarse por ser el centro de la atención, pero su rostro mostró preocupación al ver a su pareja ahí dormido. Sus ojos pasaron a su amiga Kyoka intentando saber si ella sabía algo, ya que, ella es muy buena amiga de Jin también. Lo siento Yaomomo, yo tampoco sé qué le ocurre. La peli Violeta, al igual que su amiga Momo, demostraba preocupación por su amigo / interés amoroso. El simple hecho de verlo retorcerse de miedo la hizo preguntarse, ¿qué sucederá en su sueño? ¿O su pesadilla? TKS, ¿por qué carajo no le preguntan al ojos de conjuntivitis o a su gemelo el pelo mierda de durazno? No podían faltar los apodos bien culeros que ponía Bakugo hacia sus compañeros. Con eso mencionado, los demás observaron a los gemelos Yoshihana. Isagi tenía una gota de sudor bajando por su nuca ante su apodo tan raro. ¿No tenía conjuntivitis, o sí? Por su parte, Kaiser estaba con una vena marcada en su sien, siempre intentó pelearse con Bakugo ante su apodo. Podían insultar a su gemelo y él no haría nada, pero, insultar a su cabello era señal de que esa persona debía morir. La mano de Kaiser fue hacia su cintura donde se hallaba su katana. En su mente rondaba una pregunta que ocasiona una sonrisa maníaca en su rostro y esa era, si lo dejaba calvo a Bakugo, ¿será un Hiroshima o Nagasaki? Su plan fue frustrado por su gemelo Isagi quien, con una calma precisa quitaba la mano de Kaiser del mango de la katana, mientras resolvía un poco las ecuaciones que dejó Ectoplasm en la pizarra. Este acto molestó a Kaiser quien alejaba su mano a regañadientes. Aquella sonrisa macabra se convirtió en un ceño fruncido de molestia. Nosotros tampoco sabemos qué le ocurre. La voz de Isagi salió calmada mientras veía al maestro Ectoplasm intentar despertar a Jin. Mentira si sabía pero no les iba a decir. Eran órdenes directas de los altos mandos. Los alumnos de la clase 2 murmuraban entre sí mientras miraban con preocupación a su compañero. Bueno, todos menos Bakugo Katsuki. A él le chupaba un huevo. Cuando Ectoplasm iba a mover a Jin para despertarlo, este mismo despertó algo alterado mientras sus manos se juntaron para hacer aquella pose de dedos que vieron en el incidente de camino. Expansión D. Dejó de recitar el conjuro de su dominio cuando sus ojos observaban a su maestro de matemática mirándolo y a su costado un clon suyo detenía las manos de Jin para que no las juntaran. Los ojos del pelinegro observaron a su alrededor y pudo captar que se encontraba en la UA junto a sus compañeros. ¿Se encuentra bien, joven Kayama? Preguntó Ectoplasm, debido a que podía ver cómo Jin respiraba de forma agitada, como si hubiera recibido un susto de muerte y eso mismo se reflejaba en su rostro, uno asustado y desorientado. Las clases habían acabado y todos salían de sus respectivas clases con naturalidad. Momo estaba con la espalda apoyada en la pared, acostado de la puerta respectiva del baño de los hombres. A su costado se encontraba su amiga Kyoka Hiro, que le hacía compañía mientras esperaban a Jin. Durante unos minutos pudieron escucharlo vomitar 3 veces y pensaron que algo le habrá caído mal en el almuerzo, pero la realidad era otra. Minutos después, los 3 salían de la academia y vieron que sus otros compañeros los estaban esperando, ya que Aizawa les ordenó regresar a los dormitorios todos juntos. Mientras caminaban, algunos charlaban y otros veían a su alrededor. Sabían cómo detectar la energía maldita, pero no todos lograban hacerlos. Todavía les costaba sentir la energía maldita. Cuando veían una maldición, los más se estremecían y los otros solo las ignoraban o solo se les quedaban viendo. Mineta era el que chillaba como niña al ver una maldición. De todas las personas aquí presentes con un talento prodigioso y que entrenaban para detectar maldiciones, Mineta tenía que ser una de esas. Estamos en decadencia, señores.
Cuando todos llegaron a la entrada del edificio donde se encontraban los dormitorios, había un auto estacionado justo al costado de la entrada. Ahí se encontraba un hombre pelinegro que llevaba un traje. En sus manos llevaba una bolsa de golosinas abiertas y con eso sacaba las gomitas. Este mismo hizo señas hacia Jin, Kaiser e Isagi. Los gemelos Yoshi y Hana hicieron caso, pero el que no quería era Jin. Estaba cansado y en serio deseaba poder subir a su habitación o a la de Momo, acostarse, abrazar a Momo y luego dormirse. Pero el destino es una perra, una muy mala perra, y se llama Makima. Espera, este no es su anime. Con tranquilidad, los estudiantes saludaban a aquella persona con respeto. Después de todo, este era Usami, el hechicero más fuerte de primera clase. Jin se separó de Momo y dijo que regresaría en un momento, a lo que ella aceptó algo preocupada. Muy bien, esto es por su trabajo de este mes. Colocó su maletín en el capó del auto y lo abrió con facilidad, dejando escuchar los leves clics al lamento de abrirlo por completo. Los ojos de Jin estaban cansados y con ganas de dormir hasta que de la nada iba a recibir un golpe en el rostro, pero por sus reflejos lograron capturar un fajo de billetes. Algo extrañado vio como Kaiser e Isagi también recibían uno. Por petición del gobierno japonés y la misma Comisión de Seguridad Pública de Héroes, ahora sus incursiones en Tokio y sus exorcismos serán pagados cada fin de mes, como toda maldita pasantía de héroes. Y como ustedes ya tenían sus licencias de hechiceros y ahora de héroes, pues bienvenidos, supongo. A cada uno lo que le corresponde. Al oír lo que habló Usami, su tono los dejó con una gota de sudor debido a lo aburrido que sonó y a cómo se sentía irritado ante el papeleo que se le surgió luego de la pelea que hubo en camino, donde nuestro protagonista Jin asesinó a All For One usando su expansión de dominio. Y con eso informado, Usami se despidió de los tres, entrando con tranquilidad a su auto luego de cerrar su maletín y, sin más que decir, se marchó. Luego de un día arduo de estudiar, entrenar, más entrenamientos, exámenes y más exámenes, por fin los alumnos de la clase 2 estaban relajándose, viendo una película o simplemente sin hacer nada. Jin terminó de cenar, le dio un pequeño golpe en la cabeza a Hiro, cargaba a Momo en sus brazos y anunció que se iría a dormir. Sin más que decir, Jin entró a su habitación, acostando a Momo en su cama, y se acostó con ella para dormir en paz. Lástima que al día siguiente, se iría todo al carajo. El día había comenzado con un brillo solar algo leve. La nieve caía del cielo con una suave brisa helada que a todos les encantaba. Después de todo, ya solo faltaban unos días para que empiece lo más importante del año, la Navidad. En las calles de Japón, el tumulto de personas era el día a día de los japoneses, caminando hacia su trabajo y así poder conseguir el pan de cada día, junto a las pantallas en los edificios donde se mostraban las noticias de este día. Algunos informaban el clima y otros noticias sobre héroes de este país y, mientras más pasaban las horas, más noticias nuevas aparecían. Y ahora pasando a las noticias de relaciones de nuestros queridos héroes. El héroe conocido como Cebul CP se comprometió. Recientes vídeos demostraban al héroe del top 17 Cebul CP pidiéndole matrimonio a la heroína del top 18 Orpheus. Especulaciones indican que sus compañeros Judas CP y Shuta CP serían sus padrinos de bodas. En otras noticias, una empresa de telecomunicaciones llamada Tigo es demandada por el héroe conocido como Judas CP, esto debido a la sobreexplotación laboral que sucede dentro de sus oficinas. Esperen un minuto, nos acaba de llegar nueva información y es que resulta ser que dentro de esta demanda también se encuentra otra empresa, una llamada Movistar. Siguiendo con estas noticias, el héroe del top 13 Triexa y la heroína del top 16 Lumine serán padres. Fans grabaron estos vídeos donde Lumine le daba la noticia a su marido Triexa sobre su embarazo, justo en un evento donde los dos héroes fueron a visitar a los orfanatos de Fukuoka y se podría decir que el héroe Triexa se desmayó. Con quejidos de agotamiento, dolor y hasta de aburrimiento, los alumnos de la clase 2A y B entraban al gimnasio Gama para un reencuentro de información, debido a que hace unas horas Usami los había mandado en grupos a algunas incursiones, captura de maldiciones de rango menor y uno que otro hechicero maléfico débil, esto como forma de entrenamiento para que algunos puedan perfeccionar su energía maldita o que terminen aprendiendo sobre esta. Los únicos que no se encontraban ahí eran Jin y los gemelos Yoshi y Hana. Estos esperaban a Usami porque ellos entrarían a Tokio a eliminar algunas maldiciones que intentaban salirse de la barrera. No es justo, ¿por qué esos tres extras se quedaron aquí holgazaneando? El gruñido animal y todo feo salió de la boca de Bakugo mientras que su novio, Izuku lo calmaba para que el profesor Aizawa no se enojara con él.
Con un tono burlón, Kaiser se estaba riendo de la forma en que estaba actuando Bakugo. Nosotros tenemos otros planes, Bakugo. Tokio comienza a mostrar señales de maldiciones queriendo cruzar la barrera. Con calma, Isagi explicaba a Bakugo de qué se encargarían ellos mientras que sus compañeros están entrenando su energía maldita. Usami estaba ahí esperando a que llegue Itadori y así puedan irse los 5, pero ocurrió algo. Una llamada interrumpió los pensamientos de Usami y este adoptó un semblante serio. Cambio de planes, el director de la UA y el de la escuela de hechicería de Kioto nos están esperando, dijeron estrictamente que debíamos ir todos. El tono que usó Usami fue como una orden, mostrando su seriedad ante todos. ¿Qué hay de Tokio? Habló Jin mientras se encontraba colocando algunas curitas a Momo en lugares donde tenía cortes no tan profundos. Esto también lo hacía con Hiro, que ella también tenía algunas heridas. Yo y unos conocidos iremos a mantenerlos a raya. Ustedes vayan con el director Itadori de inmediato. Sin más que decir, Usami se dirigió a la salida mientras que los alumnos se dirigían donde el director. Unos minutos después, las clases 2A y B entraban a una sala de juntas muy amplia. Esta oficina contaba con una enorme pantalla colocada en la pared. En ella la estática era visible para todos, lo cual era raro. Hace rato estaba dando muy bien las noticias locales. Dentro de esta sala se encontraban los profesores de la UA junto a Itadori Yuji, quien se encontraba conversando con el director Nezu. Algo gracioso, ya que Itadori le contó a Jin el día en que conoció a Nezu, lo había confundido por una maldición y luego por un objeto maldito, al igual que Panda. Papá, ¿qué haces aquí? La pregunta de Isagi hacia Itadori lo hizo interrumpir en su charla con el director de la UA. El peligroso vio a su hijo Isagi antes de sonreír con calidez, lo que siempre hacía Itadori Yuji. Pero se había desvanecido luego de que todos por fin entraran a la habitación. Justo en ese preciso momento en que él iba a tomar la palabra, la pantalla que mostraba estática comenzó a mostrar video. Nos informaron en la sede de la hechicería que algo pasaría justo a estas horas del día, respondió Itadori mientras veía la pantalla. La pantalla captaba a un hombre alto de apariencia musculosa y atlética. Quizás tendría unos 26 o 27 años de edad aproximadamente. Su cabello era largo y se cree que podría llegar hasta la parte baja de su cintura y con dos flequillos que llegaban hasta su pecho. Mientras miraba a la cámara con aquellos ojos turquesa que tomaban los rasgos de un felino, mostró una sonrisa complácida. Buenas tardes, damas y caballeros, niños y niñas de todo el mundo, espero no haberles interrumpido en las actividades de este día. Calmado y sereno, aquella persona dio una leve reverencia en forma de respeto hacia todos y con ese gesto hizo que tuvieran su atención hacia la pantalla. Hace aproximadamente 3 meses, la gente conoció a este tipo All for One, aquel tirano que hizo que el símbolo de la paz de Japón, All Might, decidiera dar lo último de su poder para derrotarlo y aún así no pudo hacerlo. Es un poco humillante que, en el resultado de esa batalla, el más grande héroe sea salvado por un simple estudiante, y da la casualidad de que es su estudiante de la UA, la grabación estaba siendo transmitida en forma global. Cientos de pantallas de televisores y celulares estaban presenciando en sus vídeos e imágenes de la batalla en camino, la grabación de All Might peleando contra All for One y el cómo un estudiante del mismo símbolo de la paz peleó contra ese villano antes que llegara el héroe y el cómo su estudiante, con un raro símbolo de dedos, hiciera una esfera negra que tragaba a All for One y unos minutos después, el villano salía de esa esfera completamente cortado de forma vertical. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están mostrando esto? Quien preguntó eso fue el mismo All Might. Estaba algo en shock por volver a ver estas imágenes que una vez había vivido en carne y hueso. En su mente se llenó de pensamientos en donde se preguntaba si eso fue lo que las otras personas vieron aquel día. El cómo había perdido contra su némesis y recordar cómo All for One se había burlado de él porque un alumno suyo tuvo que salvarlo. El apodo que le dieron a All for One se me hace algo estúpido. El símbolo del mal, rey de la oscuridad, una sonrisa sarcástica salió de la boca del joven mientras se tapaba la boca para poder calmarse del chiste que contó, pero en ese instante sus ojos mostraron un enojo. ¿Proclaman a un simple villano como un rey? Él no es un rey, es solo otro villano cuyo deseo es meramente patético. El día de hoy conocerán a un verdadero rey, uno donde sus hazañas dejarían como pulga a ese tal All for One. Mi nombre es Sephiroth y hoy verán un poco el pasado, verán a un antiguo rey. Con esto, las pantallas de todo el mundo se oscurecieron por completo, dejando así a todas las personas que observaban esto algo confundidas. En algunos países intentaban localizar la señal de la transmisión y desconectarla.
Los mejores hackers intentaron de todo, pero había algo que les estaba interfiriendo en su labor. Hasta el mismo Power Loader, junto a sus alumnos de la clase de apoyo, intentaron buscar la señal del individuo. No hallaron nada. Antiguo rey. Las voces de ambas clases resonaron en aquella sala. Cada uno sacaba su hipótesis ante aquellas palabras. Los profesores, en cambio, se encontraban algo preocupados debido a que recibían mensajes de otros héroes preguntando si en otras zonas pasaba lo mismo. Dentro de la pantalla. Há santuário não muito longe daqui, onde rezam para homem. Digo, homem não, porque sua humanidade já se foi há muito tempo. Tudo o que você pode imaginar esse monstro já fez. Em suas mãos há sangue de crianças, de mulheres, de idosos. E em seu estômago há carne de todos aqueles que ele já devorou. E eu te pergunto, até quando um humano deixa de ser um humano e se torna uma maldição? Seu nome, Ryomen Sukuna. As lendas falam sobre um monstro de 2 rostos e 4 braços. Uma completa aberração. Seu nome propagado pelo mundo inteiro. Uns o conhecem como o Anjo Caído. Já outros o chamam de Sukuna, o Rei das Maldições. Teve um confronto com esse monstro 1000 anos atrás. Só que nem mesmo os feiticeiros mais fortes do mundo conseguiram combater o seu poder. Sua força é tamanha que ele não foi morto e sim selado, aguardando assim o momento de sua volta, desequilibrando completamente o mundo da forma que conhecemos. Todos saúdem o Rei! Sukuna! 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 Expansão de domínio! Fukuman Sushi! Fuera de la pantalla. ¿Eh? ¿Le rezan en un santuario? Preguntaría Momo ante lo dicho por la pantalla. No era una novedad saber que existían santuarios por todo Japón. De hecho, algunos los visitaban de vez en cuando, rezándole a las divinidades para tener suerte o algo así, pero la cuestión era, ¿a quién alababan? Aunque no sean los más cultos, ante su historia reconocían los nombres de algunas divinidades, seres protectores, etc. Pero entonces el aire se sintió más denso que antes. Tanto los profesores como los maestros sentían esa presencia tan maligna. No me está gustando esto. El hecho de que su humanidad se haya desvanecido quiere decir que se convirtió en algo peor. Las palabras dichas por Olmig los hicieron ponerse serios. ¿Qué atrocidades habrá hecho este monstruo? Blackin preguntó ante lo mencionado y este comentario hizo que Aizawa asintiera con la cabeza, preguntándose lo mismo. La silueta de una persona sentada en un trono los hizo ponerse alertas. Izuku, junto a Ida, Kirishima, Todoroki, Momo y Bakugou, recordaron cuando All For One hizo acto de presencia en camino. Ese día el ambiente había cambiado tanto que los estómagos de ese grupo se retorcieran y por el miedo querían vomitar, pero con solo ver la silueta de ese hombre, los hizo saber que All For One solo era una hormiga. Todos se encontraban mal. La clase 2A y B estaban presas del miedo del horror, aunque sus profesores querían mantenerse firmes, a la finales su cuerpo los estaba traicionando con pequeños temblores y, claro, los únicos que no estaban tan afectados a esa presencia, eran Itadori y junto a Kaiser Isagi y, por supuesto, Jin Kayama. Dios mío. Ibarashi Ozaki temblaba cuando escuchó esas crueles palabras. Imaginar a una persona que hizo atrocidades inimaginables, que sus manos se encontraban llenas de la sangre de no solo hombres y mujeres, también ancianos y niños, sus manos se encontraban juntas intentando buscar las palabras adecuadas para rezarle a su señor, pero no podía, temblaba mientras seguía escuchando al narrador y ahí fue donde cayó la bomba. Se los comía. Mina llevó una mano a su boca queriendo ahogar un grito que nunca salió por el shock en el que se encontraba. El asco se apoderó de todos los presentes, no solo en esa sala, todo el mundo se encontraba de esa forma.
Los más sensibles comenzaron a vomitar por la asquerosidad que acaban de escuchar y, por otro lado, quienes eran fuertes desviaban la mirada hacia otro lado, queriendo mantenerse firmes ante tal abominación. Ante ellos, un hombre con el rostro oculto por la oscuridad sujetaba un corazón humano justo en su mano, dando sus últimos latidos antes de quedarse quieto. ¿Quién es ese bastardo? La voz de Bakugo hizo sentir la ira de todos, pero en sus adentros, sentía miedo, un miedo que lo estaba ocultando para no tener que demostrarlo a todos los presentes, aunque el único que lo notó fue Izuku. Mientras algunos intentaban recuperarse de lo que escucharon, la pregunta que lanzó aquella voz los dejó algo intrigados y con los ojos algo abiertos. En la pantalla se mostraron por unos breves momentos unos ojos rojos intensos que prometían muerte y agonía. Luego la imagen pasó a mostrar a una persona. Por la reacción de los presentes hacia este chico, los profesores pudieron entender que era mínimo un año menor o una edad similar al de sus alumnos, con el cabello color rosa palo y una mirada perdida, y luego cambió a una en completo shock. Hasta convertirse en una maldición. Tokoyami hizo énfasis en lo escrito por la pantalla y era algo intrigante conocer aquel dato. Esas palabras para el mundo fueron confusas, pero para aquellos que son parte del mundo de la hechicería, como son los alumnos y profesores de la escuela de hechicería y los recién integrados a este mundo, como son los alumnos de la clase 2A y B, conocían esta palabra. Aunque este año sea el comienzo de su conocimiento en la hechicería, sabían a la perfección cómo es que nacían las maldiciones, pero nunca habían escuchado cómo un humano podría convertirse en una maldición. La pregunta salió de la pantalla. El rostro que era cubierto por una densa oscuridad fue iluminado por unas llamas que el mismo individuo generó en sus manos. No era mucha iluminación, porque solo podían observar que este sujeto tenía 4 ojos, los 2 ojos normales que tiene cada persona, y debajo de estos había 2 pequeños ojos con unas marcas algo extrañas debajo. Y por fin, aquel ser que se devoraba a sus víctimas es revelado. Su nombre, al igual que su rostro, se mostró por completo en una pose sentada lleno de aburrimiento. Un silencio frío llenó la sala y los presentes giraron sus cabezas hacia Jin. El nombre de ese monstruo era Ryomen Sukuna y da la casualidad de que el nombre de héroe de Jin era ese. Por un momento se sintió algo avergonzado por sentir las miradas de todos, pero se calmó para escuchar al narrador. 2 rostros, comentó Shoto Todoroki, colocando su mirada hacia su compañero Jin e intentando identificar muy bien ese aspecto. Solo las marcas que llevaba en su rostro coincidían mucho. 4 brazos. Midnight miró por un momento a su hijo algo preocupada ante tal información que estaban teniendo y, si de por sí el rostro de su hijo llevaba esas marcas, su mente comenzó a imaginarlo con 4 brazos. Si ya de por sí escuchar que la pantalla llamaba aberración a ese hombre, Nemuri no pudo imaginar el dolor de ver a su hijo ser llamado así y fue cuando vio el rostro de Sukuna. Era raro, ya que no era como muy idéntico, pero a su vez tenía cierta similitud. Sí que debió ser feo, murmuró Mineta, quien fue escuchado por Midnight y lo fulminó con la mirada pensando que se lo decía a Jin. Mineta, por el miedo de la mirada de su profesora, pidió disculpas. 1000 años. ¿Es siquiera eso posible? Preguntaba Denki mientras tenía una gota de sudor por el miedo. Ángel caído. El susurro de Ibara no fue escuchado por los demás. Estaba rezando lo más fuerte posible al oír uno de los apodos de Ryomen Sukuna y entonces, por esos mínimos minutos, todos voltearon a ver a la pantalla, dejando de observar a Jin y este solo suspiró de alivio al no ser el centro de atención. Rey de las maldiciones. Un rey, esas cosas tenían un rey y esto no estaba registrado en aquellos libros de la historia de la hechicería. Esa información fue ocultada debido a una orden de los nuevos altos mandos de la hechicería. Oír que el mismo rey se enfrentaba a cada maldición durante aproximadamente 1000 años los hizo saber lo peligroso que era, tanto así que una gota de sudor pasó por su temblorosa piel. ¿Cómo que los hechiceros de esa época no lo derrotaron? Kirishima alzó la voz al oír cómo esos mismos hechiceros fueron asesinados por el propio Sukuna. Aunque eran fuertes, no se comparaban al poder del rey. Escuchar que no fue asesinado, pero sí sellado, los calmó por unos momentos, pensando que nunca podría salir durante unos cuantos años, ¿o sí? Aunque los únicos que sabían la verdad eran Itadori y junto a sus hijos y el mismo Jin. La sala se quedó en silencio una vez más, al escuchar que si Sukuna era liberado, iba a haber un desequilibrio en el mundo en el que lo conocen. Todos saluden al rey, Ochako comentó al mismo tiempo que sentía un pequeño temblor en su cuerpo ante las alabanzas que le daban a Sukuna. Esa alabanza es solo por miedo y no por elección propia. El oscuro Tokoyami escuchaba los gritos de alabanza.
Justo en ese preciso instante el rey alzó su voz con unas simples palabras. Expansión de dominio. Fukuma Misushi. Momo miraba a Jin, quien se hallaba a su costado en silencio. Sus compañeros lo vieron por un momento, recordando las palabras que casi decía Jin en clase de ectoplasmas. Esas simples palabras que salieron del narrador hicieron que los presentes en esa sala se tensaran y, como si fuera un reflejo de sus cuerpos, se colocaron en una posición de defensa. Itadori se colocó en posición para activar el dominio simple y sus hijos hicieron lo mismo, no hubo respuesta alguna y la pantalla mostró el terrorífico dominio de Sukuna. ¿Por qué se sintió tan real? Izuku fue el que habló mientras su cuaderno estaba en sus manos, aquellas manos que temblaban con miedo mientras atrás de él tenía a Uraraka escondida. Fue un reflejo del propio Mi Tortilla el querer proteger a su compañera, mientras que Jin tenía a Momo detrás de él, como si supiera que el propio dominio de Sukuna no le haría daño a él. ¿Esto fue lo que hizo Kayama Shoun en ese día? El antiguo símbolo de la paz veía con algo de miedo a su estudiante. No podía pensar así. Después de todo, ahora era un profesor y con su conocimiento debía ayudar a sus alumnos a controlar su poder, por más aterrador que fuera. ¿Qué fue todo eso? Comentaba Kyoka abrazándose a sí misma en un intento de calmarse. Jin notó esto mientras estaba calmando a Momo y a algunos de sus amigos, quienes también temblaban por esa presencia tan repugnante que se sintió con esas palabras. Eso fue la presencia de un monstruo, uno que jamás deberían conocer. Itadori frunció el ceño con veneno en sus palabras. Ver de nuevo a Sukuna lo hizo recordar cosas que aún lo carcomían por dentro. ¿Sorprendidos? Me doy una idea. Si los tuviera enfrente de mí, me reiría de ustedes. Ante ustedes, damas y caballeros, este es el mismísimo rey de las maldiciones Ryomen Sukuna. Un verdadero rey, habló Sephiroth cuando la pantalla lo grababa para su transmisión. Una sonrisa de burla se tiñó en su rostro mientras daba pequeños aplausos a la nada, aunque sabía que eso haría enojar a algunos orgullosos héroes. Bakugo era uno de esos. Itadori solo frunció el ceño mientras apretaba su puño con fuerza. Quien sea este tipo, tiene información que no debería ser revelada y si eso sucedía, el mundo entraría en caos. Bien, para que sus cerebros de humanos promedios entiendan, les daré una explicación. Niños y niñas, preparen sus lápices y sus cuadernos que esta clase comenzó. Sephiroth comenzó mientras daba un pequeño aplauso y detrás de él salía un pizarrón escrito para esta clase, lo cual para el mundo los hizo sacar una gota de sudor. Muy bien, en nuestro mundo hay una energía espiritual llamada energía maldita. Esta energía maldita proviene de las emociones negativas de todo ser vivo en este planeta y se descubrió que también fuera de este planeta, en fin. Como desde un inicio no sabemos controlar esta energía maldita, se acumula hasta ser expulsada de forma inconsciente y esto, damas y caballeros, hace que ellos nazcan. Con eso dicho, ahora Sephiroth mostró un dibujo de una maldición. Las maldiciones son seres espirituales que ustedes, humanos decrépitos, los crean. Nacen a partir por las emociones negativas de ustedes, como son tan inconscientes al momento de expulsar energía maldita, esta energía maldita produce a las maldiciones y son muy hostiles. Es algo irónico, ¿no creen? El hijo queriendo matar al padre o a los padres. Una risa burlona salió de Sephiroth luego de explicar de dónde proviene la energía maldita. Pero hay excepciones. Un ejemplo claro son aquellos con una restricción celestial. Es como un voto vinculante forzado que se da al nacer y, como dije antes, los votos vinculantes son aquellos en los que ofreces algo a cambio de mejorar algo en específico. Las palabras de Itadori resonaron en la sala, haciendo que los profesores y los mismos alumnos que aún entraban en este mundo tengan aquella información. Algunos entendieron muy bien y otros, Kaminari, no entendieron ni vio lo que habló Sephiroth en la pantalla e Itadori en la sala. El cerebro está en decadencia, Dios mío. Obtienes un cuerpo con capacidades físicas inimaginables, pero careces de energía maldita, y el otro es poseer una enorme reserva de energía maldita y habilidades excepcionales, pero tu cuerpo está en las ruinas, tanto así que lo único que lo dejaría estar en paz, es la muerte. Kaiser habló después de su padre, explicando los beneficios y contras de los que poseen la restricción celestial. Quienes nacen sin energías malditas son vistos como parias, escoria y basura. Ese desprecio también va para los gemelos, agregó Isagi con algo de tristeza al recordar que algunos miembros del clan rojo los insultaban o despreciaban por ser gemelos.
Eso hizo que Izuku se quedara viendo a los gemelos Yoshi y Hana, recordando cómo a él lo insultaban y se burlaban por no tener un don. Sus ojos se posaron en su mano, donde ya hacía algunas cicatrices de entrenamientos o batallas que tuvo. Si no fuera por All Might, él no tendría el One for All. Mientras tanto, Sephiroth revelaba más información sobre la energía maldita hacia todo el mundo. Los hechiceros hacían todo lo posible para desconectar esa transmisión, pero era inútil debido a que la señal no se lograba localizar debido a una barrera que el mismo Sephiroth había colocado. Información que me da pereza escribir y que sería mucho relleno. Viajemos un poco hacia el pasado, justo en una era donde la hechicería estaba en su momento dorado y esta era es conocida como la era Heian. Durante esos años había una mujer que había quedado embarazada. No se sabía si era una vagabunda o una dama de compañía. Aún así, no tenía muchos recursos como para poder alimentarse y súmenle que esta mujer estaba embarazada. La explicación de Sephiroth siguió con algunas imágenes de una mujer embarazada toda random ahí. El destino quiso que esta mujer tenga gemelos, pero sabiendo cómo su vida era una miserable, pues decidió no alimentarse y así poder eliminar a sus 2 hijos en su vientre. No contaba con que uno de esos hijos escribiría su propio destino y, por puro instinto de supervivencia, este se comió a su gemelo. Este niño nació y creció para convertirse en Ryomen Sukuna, explicó, dejando así a todo el mundo sorprendido ante tales palabras. Jin había entrado un momento dentro de su mente, justo en el área innata que tenía Sukuna en su conciencia. Se le quedó viendo por unos momentos, recordando el día en que casi murió enfrentándose a All for One. Había visto los recuerdos de Sukuna justo antes de casi cruzar hacia el más allá y también recordó el voto vinculante ambos se hicieron. Te daré algo de mi poder. Como nuestras almas están unidas, sería más fácil hacerlo. Tendrás esto con una sola condición, te harás fuerte y cuando lo seas pelearemos y así sabremos quién desaparecerá, si tú o yo. Cuando iba a salir de su mente, se quedó quieto un momento con un rostro sorprendido al oír la voz de Sukuna. ¿Cómo es que esa escoria conoce esa historia? La voz de Sukuna resonó con una leve irritación por saber que revelaron más información de lo que no debían y justo cuando Jin iba a responderle, Momo movió su mano preocupada al verlo en una especie de trance. Cuando salió de su mente, Momo le preguntó si se sentía bien, a lo que respondió con un asentimiento. Al ser sellado, su alma se dividió en los 20 dedos de sus 4 brazos. Ningún humano debe devorarlos debido a que son un veneno letal cuando se ingieren, pero hay excepciones, habló Itadori con una pequeña calma ante los presentes, pero en el fondo su cuerpo temblaba al recordar los momentos en los que Sukuna hizo cosas que hasta ahora lo dejaron marcado. Dentro de la pantalla. Sukuna, 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 Sukuna. E das maldições que vagam por essa terra, poder sem limitações retornará nessa era. Finalmente vem do mundo com os meus olhos, mas me explica o que tá acontecendo. Vou retomar meu reinado logo logo, mas o receptáculo não tá cedendo. Caro, afinal, esse corpo é meu, mas quem é esse moleque? Quem manda sou eu, Então vamos ver até onde prevalece o seu domínio. Feiticeiro, Jujutsu, que droga ainda tá existindo. Você é forte, legal, mas ainda tô sem poder. Se liga que eu vou voltar, você vai ser o primeiro. Fuera de la pantalla. Pueden callar esas malditas alabanzas. Gritó Bakugo enojado de volver a escuchar esas estúpidas alabanzas hacia el rey maldito. Odio a los sectarios, comentó Snipe ante las alabanzas que salían de la pantalla. Cuando le tocaba hacer su labor de héroe, hubo algunos casos donde se encontró con sectarios y conociéndolos eran muy locos. Poder sin limitaciones, susurró Olmig dándose cuenta del poder que poseía el antiguo rey, aunque se preguntaban si sería el mismo caso que su némesis All for One. ¿Cómo que regresó? Jin junto a Itadori, Isagi y Kaiser se taparon los oídos al sentir el grito de todos en aquella sala. Incluso Kyoka se tapó sus auriculares para no ser afectada. El mismo Sukuna estaba afirmando que había regresado para poder gobernar por fin aquel mundo. Sukuna se encontraba en un estado de euforia por ser liberado, pero eso se desvaneció por completo cuando el huésped original del cuerpo lo estaba reteniendo.
¿Quién es ese chico? Midnight preguntó al ver cómo Sukuna decía que ese chico estaba frustrando la posesión del cuerpo por completo. Isagi se acercó un poco y se quedó con los ojos abiertos como platos. ¿Papá? Exclamó con asombro, haciendo que Kaiser se acerque a la pantalla y quedó igual de sorprendido que su gemelo. Al oír tal revelación por parte de los Yoshihana, los ojos de los presentes se dirigieron hacia Yuji, quien no dijo nada, tan solo suspiró y luego se aclaró la garganta. En el 2018, cuando tenía solo 15 años, conocí a un chico llamado Megumi Fushiguro, quien me contó sobre el mundo de la hechicería. En ese tiempo, uno de los dedos de Sukuna se hallaba en posesión de unos amigos míos. Era porque tenían un club de ocultismo y da la casualidad de que se lo encontraron. Cuando Itadori habló, en la pantalla se mostró el cómo Itadori salvaba a Megumi de una maldición grande y luego ser atrapado por otra más poderosa que la anterior, y del cómo en un acto de desesperación se comió uno de los dedos de Sukuna. ¿2018? ¿Eso significa que usted? Monoma comentó mientras sacaba cálculos en su mente y sus ojos se quedaron abiertos del asombro. Usted tiene 220 años, declaró Yaomomo mirando con sorpresa a su sensei, y con esa afirmación los presentes se sorprendieron, a excepción de los hijos de Itadori y el mismo Jin, quien ya lo sabía por los recuerdos de Sukuna. ¿Cómo es que usted pudo soportar los dedos de Sukuna? Preguntó el audaz director de la Uanezu, quien se encontraba sentado en su silla movible y se movía mediante pequeños impulsos con sus piernitas. Esa pregunta hizo que Itadori se quedara callado, no queriendo responder esa pregunta, y por respeto a él y su privacidad dejaron de preguntarle. Así se habla, Itadori-sensei. Kirishima exclamó junto a su amigo Tetsu ante la respuesta de Itadori cuando Sukuna quería tomar el control del cuerpo. Hechiceros de Jujutsu, repitió Itsuka Kendo viendo a aquel albino, quien estaba con Megumi, quien estiraba sus piernas con burla. Ese tipo deslumbra mucho, Aoyama comenta al ver la actitud de aquel albino junto a Megumi. Mientras tanto, con la liga de villanos. Oye, ¿y ese niño bonito de ahí? ¿Es familiar tuyo? La voz de Himiko Toga sonaba con diversión viendo a su compañero, el cual le conectaba un fuerte golpe a Shigaraki en la mejilla. El mencionado se volteó a ver a Toga mientras paraba el entrenamiento que tenía con Dabi, Shigaraki y Spinner. ¿De qué hablas, maniática? Preguntó un albino con vendas en los ojos, dirigiendo su mirada hacia la pantalla donde una copia exacta de él se encontraba peleando, no, humillando a un Sukuna en su 5% de poder. Sí, es sin duda un familiar tuyo, Wakana. Spinner jadeó de dolor mientras se levantaba del suelo a ver la televisión. Wakana se sentó en el sillón con una sonrisa en su rostro. Señores, ante ustedes está el honrado bajo los cielos, Satoru Gojo, mi tatara, ¿cuántos tataras serían? Abuelo, Wakana Gojo habló viendo a su abuelo Satoru Gojo en la pantalla. Desde que nació, los del clan Gojo con los del clan Okotsu contaban historias sobre el bendecido de los Gojo. ¿Y era fuerte? La pregunta de Shigaraki hizo que los presentes se le quedaran viendo ante su pregunta. Por supuesto que sí era fuerte, era el hechicero de grado especial más fuerte de su época, como yo en esta época. La arrogancia del albino y con esa sonrisa ocasionó que los presentes tengan una gota de sudor a sus compañeros. Eso fue Kool, maldito jeje de mierda, ¿cómo vas a darle cáncer a Yuka en módulo? Rato de mierda, Ruize comentó con su voz animada y su doble personalidad salió a la luz, dejando a sus compañeros con una gota de sudor en sus nucas, preguntándose de qué demonios hablaban. Uy, esa promesa sí que debe asustar. Dabi se burla cuando el rey promete asesinar a Gojo primero cuando recuperará su poder por completo. Dentro de la pantalla. Já passou o tempo e você ainda não voltou. Parece que o controle agora tá comigo. Vamos estragar o mundo enquanto eu posso. Então vamos matar cada um dos seus amigos. Moleque, você fugiu daquela maldição. Parece que não tem noção. O tempo tá acabando e acaba a diversão. Claro que não vive sem o coração. Fuera de la pantalla. La escena cambió. Ahora mostraban a Sukuna tomando el control del cuerpo una vez más, lo que hizo que todos se preocuparan en ese momento. Maldita sea, ¿cómo es que volvió a tomar el control? Preguntó Present Mic observando cómo Sukuna se encontraba peleando contra esa maldición. Pensaron que iban a ver una pelea algo épica, así como las que tuvo Olmig o algún héroe del top, pero no, lo que vieron fue que Sukuna acabó rápidamente con esa maldición con unos cortes en el aire.
Itadori-sensei, ¿cuál es la técnica maldita de Sukuna? Izuku pregunta alzando su mano. Todos lo vieron y, pues, no se sorprendieron mucho al verlo con un cuaderno. ¿De dónde lo habrá sacado? No sé. Itadori iba a responder, pero en eso Jin caminó hacia una pizarra en la pared, tomó la tiza y comenzó a dibujar. La técnica ritual de Sukuna se basa en desmantelar y cortar. Son cortes hechos por energía maldita que van a una velocidad supersónica, son capaces de cortar cualquier cosa, por lo que es bueno haciendo ataques sorpresa. Escribió en la pizarra las palabras cortar y desmantelar. En eso movió levemente su dedo de forma horizontal en dirección de Izuku. Ese movimiento hizo que un poco de cabello de Izuku caiga al suelo. Izuku, al saber eso, comenzó a escribir ese dato en su libreta. ¿Es lo que hacías en el festival, no? ¿Te controlabas para que los cortes no dañen de forma crítica?, preguntaba el profesor Aizawa viendo a su alumno, el cual asintió levemente. Una habilidad así en manos de ese monstruo, sí que queda bien, comentó Cementos con un suspiro de resignación. Sabía que ni con su concreto podría aguantar los cortes de Sukuna. Esto está empeorando, expresó Midnight cuando se mostró la sonrisa macabra de Sukuna al entender en ese momento que Itadori no tomaría el control del cuerpo. ¿Ese es Megumi?, preguntó Shoto cuando vio que Sukuna había encontrado a Fushiguro. En eso, Itadori se aclaró la garganta para llamar la atención de todos y cuando estuvo a punto de explicar, la pantalla mostró la escena de Sukuna arrancándose el corazón y a su vez cómo Itadori volvía a tomar el control del cuerpo. Ese maldito miserable, comentó Kirishima furioso ante el acto tan cruel que presentó Sukuna y del cómo disfrutaba el sufrimiento ajeno cuando Fushiguro vio morir a Itadori enfrente suyo. En ese tiempo mi sensei Satoru Gojo fue a una misión encomendada por los altos mandos. A nosotros nos dieron la misión de exorcizar una maldición que había asesinado a unos presos, pero todo era un plan de los peces gordos, explicó Itadori ante la situación en la que se encontraba ese día. No sabíamos que era una maldición de grado especial, estábamos en el dominio de esa maldición y tuvimos que escapar, por lo que decidí dejar que Sukuna salga para darles tiempo a mis amigos de escapar y. Ya vieron el resto. Todos veían a Itadori y luego a la pantalla. Saber que todo fue orquestado por los altos mandos solo para matar al recipiente de Sukuna los hizo apretar los puños de la ira. Dentro de la pantalla. Que irritante, pede ajuda o tempo inteiro e acha que eu vou ajudar. Quem ele pensa que eu sou mesmo? Então se vira sozinho pra enfrentar esse na sua frente. É pra mostrar que ser fraco, seu moleque prepotente. Se botar no seu lugar, cê toca a mera maldição. Sem mim cê tenta regostar, vou ter que ensinar uma lição. Por acaso cê tá louco? De novo pisou aqui, essa é minha expansão de domínio. Fuera de la pantalla. ¿Cómo es que está vivo? El grito de asombro de Mineta se escuchó en toda la sala. Estaba sorprendido de ver que su sensei esté vivo luego de que Sukuna le arrancara el corazón. ¿Están dentro de su mente?, preguntó Ida algo desconcertado ante lo absurdo de la situación. ¿Esa es la expansión de dominio de Sukuna? Quien preguntó fue Todoroki, recibiendo un asentimiento de Itadori. Este mismo miró a los estudiantes y alzó un poco su voz. Pregunta rápida, ¿qué es una expansión de dominio? Itadori preguntó esperando ver los resultados de su conocimiento dentro de este mundo. La mayoría de los estudiantes estaban pensando en una respuesta, pero en eso dos manos fueron levantadas. Itadori señaló su dedo hacia Yui Kodai. Una expansión de dominio o expansión territorial es un entorno construido con energía maldita que se manifiesta como técnica maldita, respondió Yui mientras Itadori asentía con su cabeza y en eso señaló su dedo a otra persona que levantó su mano. Es considerada una herramienta eficaz para los chamanes de alto rango por la forma de proporcionar beneficios a su usuario. Momo alzaba su mano y respondía ante la pregunta que hizo Itadori. Para que un usuario pueda activar su expansión de dominio, debe hacer una determinada seña con las manos o mediante un sello dibujado en el cuerpo del usuario. Al activarla, se forma una esfera de forma rápida que atrapa tanto al usuario como a su enemigo y queda cerrada en un área circundante, añadió Isagi mientras miraba la pantalla. Mientras el dominio esté activado, las fortalezas del usuario mejoran por el entorno. En algunas ocasiones les dan acceso a técnicas malditas adicionales o mejoras de la técnica maldita del usuario.
Lo peor es que tienes un golpe asegurado, lo que quiere decir que siempre darás en el blanco, terminó de explicar Kaiser mientras los demás los miraban. Algunos sí habían leído y otros, pues no lo hicieron. El demonio de la comprensión lectora atacó de nuevo. Correcto, puntos para los que respondieron bien, aunque les faltó añadir esto. Las expansiones de dominio representan el alma de cada usuario debido a que la energía maldita y las emociones se originan del alma. Itadori sonrió al saber que alguno de sus alumnos se informó bastante sobre esto y, aunque lo quería disimular, Aizawa tenía una sonrisa por ver el arduo trabajo de sus niños. El haz de cada hechicero y la ruina del enemigo. No importa cuánto hagas, la habilidad lanzada podría ser mortal en cuestión de segundos, reflexionó Nezu mientras tomaba una taza de té. Y no creo que deseen estar en el de Sukuna, afirmó Jin, haciendo que todos los miraran y luego se tensaran al recordar la técnica ritual de Sukuna. No había otras opciones, ¿verdad? Preguntó Uraraka viendo a Itadori cuando escuchaba a Sukuna ofrecerle un trato, y el mismo Itadori negó con la cabeza. En ese entonces solo tenía el 15% de su poder, no le importaba que su huésped muera sabiendo que tenía 17 dedos esparcidos por ahí, comentó Bladkin viendo el desinterés de Sukuna hacia Itadori y él cómo este intentaba luchar contra Sukuna dentro de su expansión. Lo mató e hizo el contrato, maldito desgraciado. Bakugo frunció el ceño cuando Sukuna hacía el trato y él como no recordara el detalle. Con la liga. Ese tipo es un idiota, piensa que lo ayudará sin importar el costo. Davi se burló ante la ingenuidad de Itadori al pedirle ayuda al mismo diablo y este mismo se negó para luego burlarse de Itadori de su situación. Alibaba, tocó su alma. Ojalá ser su amigo. No quiero que toquen mi hermosa alma dulce, comentó dejando salir su doble personalidad cuando Maito, el que se parece a mujer, tocaba el alma de Sukuna. Uy, se enojó, se rió Toga cuando Maito recibió cortes en su alma por volverlo a tocar y que el mismo Sukuna usara su expansión. Fukuma Misushi, con eso ese desgraciado pudo derrotar al sensei. Shigaraki se rascó su cuello al recordar cómo All for One había caído derrotado por la habilidad del dominio. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Oye, la instrumental va acorde con la letra de esta canción. Es un buen estribillo. Present Me gritó de felicidad al escuchar tal obra maestra que sin querer usó su don, afectando a todos. No fue hasta que Aizawa le dio un golpe en la nuca para callarlo. Santuario malévolo, con ese poder es posible destruir el mundo, lamentablemente, comentó 13 reconociendo el poder que posee Sukuna y su superioridad. Espera, ¿por qué tiene otro cuerpo? Olmig preguntó angustiado por ver que Sukuna se encontraba en otro cuerpo. Maldiciones, energía maldita, hechiceros y villanos, nunca pensé que así sería nuestro segundo año en la UA, dijo Ojiro mientras los demás los miraban sabiendo que tenía razón. Tú tranquilo, amigo, estamos aquí para ser mejores, no solo como héroes, sino también como hechiceros. Aún tenemos un arduo camino por delante para poder defender a los débiles de todo esto. La sala quedó en silencio por el comentario de Kaminari. Sus compañeros lo miraron sorprendidos al escuchar su razonamiento. Kaminari, ¿estás bien? La voz salió de Agakure, quien dejó al Pikachu con una gota de sudor bajando por su nuca. Querido Dios, espero que Satoru Gojo haya ganado la pelea contra ese pecador. Ibara dio un pequeño rezo al ver en la pantalla cómo pasaban pequeñas escenas de Gojo contra Sukuna. Itadori escuchó su rezo y solo apretó sus puños sabiendo el resultado de esa batalla y el director Nezu notó aquel gesto en sus manos. Dentro de la pantalla. Como se sente, garoto? Maldições por todo lado. Quando começou a coleta foi quando isso começou. O que cê vai fazer? Mortes e você é o culpado. Cala a boca, minha missão não acabou. E garoto, você é absurdamente fraco, não é? Não consegue terminar, se quer uma luta de pé. Só vou te dar um segundo, então vamos, me solta. Olha quem tá de volta. Peraí, não entendi. Cê não se curvou bastante. Fica atento que a próxima vai ser bem mais do que antes. Então sim, concedo permissão para falar. Mas peraí, pensou que poderia me ordenar. Mera maldição,
entendi que tá querendo apenas me dividir, peraí, isso eu entendo. Então vou te propor, se você me acertar um gol, para Shibuya inteira se afunda na remorte. Até que é divertido, veja, chame minha mão. Com o poder que eu tenho vai ter carbonização. Precisam fugir, precisam é claro, mas ainda não, todo mundo parado. Ainda não, ainda não. Quero ver todo mundo sofrer um pouco aqui. Ainda não, ainda não. Pronto, agora sim vocês podem fugir. Ei, moleque das sombras, não vou te deixar morrer. Então venha, Mahoraga, meus planos são pra você. A minha expansão vai destruir tudo. Acorda, Itadori, porque se mata todo mundo. Fuera de la pantalla. Fascinante, los dedos de Sukuna emiten una gran cantidad de energía maldita y eso hace que las maldiciones persigan ese rastro. Son como polillas persiguiendo la luz. Con su tenaz inteligencia, Nezu explicaba cómo había más maldiciones en los lugares donde Itadori y su grupo buscaban los dedos. Pero, ¿y qué ocurría si una maldición tiene en su posesión un dedo de Sukuna? Aoyama pregunta algo nervioso, viendo cómo esas 3 maldiciones de grado especial aparecían con la mención de los dedos. Si una maldición obtiene algún dedo, se convierte en grado especial, uno muy agresivo que solo piensa en devorar la energía maldita, explicó Jin, quien veía a las maldiciones en la pantalla, reconociendo a la maldición que tocó el alma de Sukuna. ¿Qué pasa si consumes los dedos por completo? Aizawa vio a Itadori mientras le preguntaba eso. Itadori lo vio por unos momentos y suspiró. Los altos mandos habían mandado a ejecutarme, pero gracias a mi sensei, Satoru Gojo, llegó a un acuerdo y ese era el mantenerme con vida hasta que consuma los 20 dedos. Ahí ya podrían ejecutarme junto a Sukuna. Itadori vio como todos se le quedaron viendo por un momento. Comprendían que un monstruo como Sukuna no debía seguir estando libre, pero los estudiantes se preguntaban si había otra manera. Izuku anotaba toda información como un loco. El querer sacrificarse por otros, joder, es muy varonil, comentó Tetsu con lágrimas en sus ojos, siendo acompañado por su amigo el Metapod rojo, y además también reaccionaron así cuando el Itadori de la pantalla mencionaba que su misión aún no había acabado. Eso es tener huevos. Bakugo mostró una sonrisa de admiración por cómo Itadori demostraba su determinación con querer concluir su misión, sin importar que el mismo rey de esas aberraciones lo esté haciendo sentir culpable. Así se hace, señor Itadori, comentó Olmig mirando a Itadori. Aunque el mencionado se vea como alguien algo joven que el mismo símbolo de la paz, tenía en cuenta la edad del peligrosado, por lo que tenía que mostrarle respeto a sus mayores. Un gran sacrificio para erradicar la tenue oscuridad. La voz de Tokoyami sonó profunda y reflexiva, aunque algunos no entiendan ni un carajo. Oye, mi negro, qué oscuro. La voz de Kurohiro salió viendo a Tokoyami, quien se le quedó mirando con una cara de póker. Señor Itadori, se preocupó Mina al ver el estado en que se encontraba Itadori al haber perdido contra una maldición. Esos ojos dan miedo, Ribbit. Tsuyu se estremeció ante la fría mirada de desprecio que le tenía Sukuna a Itadori por haber perdido un combate contra Choso. Itadori, al ver a su hermano mayor en la pantalla, sintió como su corazón se estrujaba de solo recordarlo. Solo tuvieron un mes de conocerse e Itadori le tenía un gran aprecio, sobre todo cuando él contaba las características de sus otros hermanos. Eso era alguien orgulloso de su belleza, pero alguien que es fácil de enojar, incluso si mirabas su espalda, y que Chi fuera el más imperativo y juguetón, aunque también revoltoso. Espera, ¿qué es lo que tienen esas chicas en sus manos? Comentó Zero viendo cómo la pantalla cambiaba y se observaba a 2 chicas introduciendo un dedo a Itadori. Le está dando más dedos. Mineta sintió miedo cuando esa maldición volcán hacía que Itadori tragara más dedos de un solo tiro. ¿En qué momento? Susurró Isagi al sentir el ambiente tensarse cuando Sukuna cortaba una parte de la cabeza de Hogo. Una estación de tren. Esperen, ¿no estarán pensando en...? Aizawa abrió los ojos de horror al visualizar la ubicación en donde se encontraban los 3 individuos. No les importarán las bajas, maldición, Tetsu maldice en un susurro ante esta desastrosa situación. Algunos cerraron sus ojos cuando Sukuna acababa con la vida de aquellas chicas que se osaron darle órdenes al rey. ¿Un trato? ¿Darle un golpe? ¿Eso es todo? Bakugo estaba algo confundido y sorprendido por la forma despreocupada que tiene Sukuna. Un momento, ¿es la antigua ciudad de Shibuya? No me digas que... Ochako abrió los ojos del horror cuando identificó el lugar en donde se llevaría a cabo la pelea de esas 2 maldiciones y con eso, el infierno en Shibuya había comenzado. En un rápido movimiento, aquel que cayó del cielo para convertirse en un abominable rey.
Lanzó a su nuevo juguete contra las calles de Shibuya y en un instante ambos combatientes empezaron con los destrozos por toda la ciudad. No importaba que los frenara, era destruido y llevado a cenizas por los ataques de la maldición de grado especial con cabeza de volcán, un baile muy entretenido de dos enormes elefantes con sus relucientes zapatos de tap siendo manchados por las innumerables gotas de sangre de aquellas hormigas que eran aplastadas. Este es el poder de un grado especial, Kaiser mostrando una sonrisa macabra mientras se deleitaba de aquella batalla. ¿Qué batalla? Esa humillación que el mismo rey le estaba dando a Jogo. El miedo subía por sus espaldas, lo que ocasiona que sus cuerpos tiemblen como simples animales, presas del miedo ante su depredador natural. Sus palabras fueron tragadas en ese preciso momento cuando Jogo hizo algo que los aterró por completo. Usando su técnica máxima, generó una enorme masa de fuego que comenzó a crecer hasta tener el tamaño de un meteorito. Esto hizo que los mismos espectadores vieran el aterrador poder que posee esta maldición de grado especial y eso que, Sukuna solo lo estaba usando de juguete. Tienen que salir de ahí ahora. La voz de Toshinori Yagi tembló de la impotencia que sentía. Cientos, no, miles de personas estaban siendo asesinadas por el combate que estaba ocurriendo, además de observar cómo Sukuna, con su abominable aura de maldad, hizo que esos hechiceros se quedaran quietos solo porque a él se le apetecía. Insultos salieron en susurros hacia Sukuna, quien solo demostraba estar divirtiéndose con aquel juguete. Maldición, Bakugo hizo una pequeña explosión desde la palma de su mano ante este monstruoso hecho. Los profesores tragaron en seco ante el choque del meteoro. Se sentían inútiles. Su trabajo era proteger y velar por el bienestar del débil, pero sus corazones latían sin parar de la desesperación al imaginar cuántas fueron las víctimas de aquel ataque. Esa flecha de fuego, ni esa maldición pudo hacer algo. Shoto apretaba sus puños al ver que Sukuna también tenía esa posibilidad de usar el fuego. Esa flecha de fuego le hizo recordar el día en que Jin la usó para derrotarlo en el festival deportivo. Megumi, ¿qué le ocurrió? ¿Y por qué Sukuna lo está curando? La voz débil de Ochako resonó por la sala al ver el estado del amigo de su sensei de hechicería. Todos y sin excepciones tuvieron un mal presentimiento. ¿General divino? Zero preguntó mientras veía cómo Megumi invocaba a Tai Shikigami. Delante de ustedes tienen al arma secreta más poderosa del ya extinto clan Zenin, el general divino de las 8 hojas divergentes del Sila, Majoraga, explicó Isagi, quien tragó saliva sabiendo lo que es capaz de hacer aquel Shikigami. Expansión de, no. Aizawa grita del horror cuando Sukuna desató por completo el apocalipsis en Shibuya. Una vez más, la sala quedó en un profundo silencio, pues lo que estaban presenciando ante aquella pantalla era un acto de maldad pura. Un grito de agonía quiso salir de las gargantas de los espectadores, pero el horror les impidió soltarlo y guardarlo en lo más recóndito de sus temblorosos cuerpos. Eso no era una batalla, era una carnicería de proporciones bíblicas, como si el mismísimo Lucifer desatara su ira divina en los débiles y frágiles humanos. Los adultos, en un intento de preservar la inocencia de los pequeños, les tapaban sus oídos y ojos con tal de que no quedaran traumados con tales escenas. Tomura Shigaraki se regocijaba de la risa con ese espectáculo de destrucción. Ver al monstruo teñir el aire lleno de paz en una profunda desesperación y agonía lo fascinaba por completo. Toga, por su parte, estaba asqueada del todo. Ella misma aceptaba su enorme gusto por la sangre. Siempre le encantó sentir los glóbulos rojos tocar su lengua con una extraña descarga que pasaba por su cuerpo, pero ver el lienzo de muerte que trajo Sukuna en Shibuya la asqueó. Mataba a los adultos por su sangre, pero nunca tocaría el pelo de un inocente bebé o un niño. Era desagradable. Los estudiantes pasaban por un sinfín de emociones que los estaban carcomiendo por dentro. Enojo por la indiferencia que tuvo Sukuna para asesinar a toda esa gente de Shibuya, tristeza por las innumerables vidas, tanto de bebés como de ancianos. Se suponía que este día iba a ser un día más de escuela, entrenamiento y descanso por su arduo trabajo, pero el destino siempre tiene otras cosas en mente. El Fuga cayó en Majoraga y con el Shibuya también cayó. Donde una vez hubo un entorno alegre y divertido se convirtió en un cementerio. ¿Cuántas víctimas fueron? La pregunta de Tsuyu fue débil y ronca. Sus ojos aún sentían la humedad de haber llorado. Esa pregunta fue lo que los dejó en silencio a todos. Entre 20.000 y 40.000 víctimas. En ese tiempo pensaron que era un acto terrorista. El director Nezu comenta mientras hacía un minuto de silencio hacia aquellas principales víctimas caídas a manos del abominable ángel caído. Ese miserable.
Midnight apretaba su puño mientras su brazo se estremecía de la impotencia de ver tantas vidas ser arrebatadas en un solo instante, niños recién nacidos, hombres, mujeres y ancianos. Espero que sus almas hayan sido recibidas en tu reino, mi señor. Ivara tenía algunas lágrimas derramadas mientras oraba por aquellas víctimas de este incidente. Y este bastardo lo culpa, maldito hijo de puta. Las manos de Bakugo demostraron su odio con pequeñas chispas saliendo de sus palmas. Escuchar cómo Sukuna culpaba a Itadori por esta masacre era sin duda algo desgarrador para algunos. Itadori volvía a ver esas escenas y su cuerpo se tensó, volver a ver el desastre que hizo Sukuna mientras él seguía estando inconsciente. Quería volver a vomitar de nuevo de la impotencia. En esa época era débil, un chico débil que seguía los ideales de querer salvar a todos sin importar el costo, pero su debilidad lo hizo dejar que el monstruo cuya existencia se resguardaba en su interior. Isagi y Kaiser vieron el estado de su padre y fueron a atenderlo, llevando una silla para que Itadori pueda sentarse a calmarse un poco. Dentro de la pantalla. Pra liberar hoje é fácil o que aconteceu. Matar o anjo caído, detalhe, o anjo sou eu. Lembra daquele acorrentador e pelo visto eu acho que não. Submeta-se quando falo essa palavra. Tomo conta do seu corpo e cê fica na minha mão. De acordo com o contrato não posso machucar ninguém, mas o moleque de idiota não se incluiu também. Por um minuto esse corpo agora eu controlo. É mais que suficiente pra concluir nesse instante. Nego me puxei por embora esse dedo logo. Irritado eu te disse que eu ia mostrar o que é isso. Por seguro nego agora eu recebi taco. E de pouco em pouco na imensidão tá sendo afundado. Os meus planos são pra ele desde o começo de tudo. Irritador e Ryuji, me diga cê tá quebrado. Satoru Gojo, enfim você tá de volta. E eu te disse vai ser o primeiro a morrer. Então vamos marcar a data e a hora, pois enfim o duelo vai acontecer. Hey sensei, entre você e o Sukuna, se ele reúne todos os dedos, admito que cansava. Você disse que me venceria, Satoru Gojo, não viaja. Das maldições, das maldições, veja a montanha. Fuera de la pantalla. En aquel incidente, un hechicero maléfico conocido como Kenjaku orquestó este incidente con el objetivo de sellar a mi sensei Satoru Gojo. La voz de Itadori era débil, puesto que volver a recrear esas escenas no le sentó tan bien, pues debido a lo ocurrido en Shibuya y lo que pasará dentro de poco, le dio un trauma que hace tiempo hizo que tenga que ir a terapia porque empezó a escuchar la voz de Sukuna días después de que lo derrotara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de Shibuya? Ochako se aclaraba la garganta luego de haber sollozado en el hombro de tu tortilla. Itadori respiró hondo y se levantó de su silla, siendo visto por sus hijos, quienes aún estaban preocupados por él. Kenjaku orquestó otro llamado Los Juegos del Sacrificio, un evento que involucra más hechiceros y maldiciones. La respuesta de Itadori dejó con un mal presentimiento a los presentes, quienes se recuperaban de lo de Shibuya, y ahora escuchar que había otro evento los hizo suspirar del cansancio, querían que esto se terminara ya. ¿Matar al caído? ¿Qué está tramando este maldito? Izuku murmura de lo bajo ante las palabras de Sukuna y luego escucharon que mencionaba el trato que tuvieron. ¿Qué estás tramando, Sukuna? Habla Nezu intentando averiguar el siguiente plan que tiene Sukuna con aquel contrato que tuvo con Itadori. Una condición para revivirlo, pero que lo hizo olvidar. ¿Pero por qué? Iida habla con tono de preocupación y se preguntaba cuál era esa condición de la que tanto está hablando. ¿Inclinarse? Tsuyu comenta a la par con Sukuna. Tomará el control de él, maldito hijo de perra, gritó Isagi luego de presenciar cómo Sukuna tomaba el cuerpo de su padre con esas palabras, pero se alivió al ver que no podía dañar a nadie. Viejo, te incluiste en esa condición, ¿verdad? Kaiser vio a su padre y este solo bajó la cabeza para que sus hijos no vieran su rostro, el cual mostraba culpa y autodesprecio. Un horror tomó los rostros de los demás cuando Sukuna se arrancaba un dedo del cuerpo de Itadori y obligaba a Megumi a consumirlo.
La angustia y desesperación se apoderaron de todos los espectadores, observando cómo el ángel caído resurgía nuevamente. Ese maldito aprovechó un momento de vulnerabilidad de Megumi, gruñó Kirishima al mismo tiempo que veían a Megumi ser sumergido en la oscuridad de su propio cuerpo. Debo admitir que esa inteligencia que tiene es de admirar. Todos sus planes salieron a la perfección, lástima que esa inteligencia venga de un monstruo, Nezu murmura elogiando al rey de las maldiciones. Siempre lo estuvo planeado, ¿qué tanta paciencia debió de tener para estos planes? Mineta habla mientras veía cómo Itadori y una chica intentaban retener a Sukuna para poder matarlo, pero fue inútil. Intentó decir algo sobre esa chica sexy que estaba con Itadori, pero por el miedo no pudo decir nada. Todos y sin excepciones veían que en la misma pantalla regresaba aquel que estaba por encima de los otros clanes y aquel que se proclamaba como el más fuerte. Satoru Gojo había salido de su prisión y con él su energía maldita se disparó. Aunque fuese solo una pantalla, sintieron un leve temblor en sus cuerpos. Aún así, sus rostros demostraban felicidad y asombro, al igual que admiración. Si bien los villanos del mundo bufaron ante el regreso de aquel héroe, sabían que el mismo Gojo era el único que podía parar al monstruo de Sukuna. Híjole, yo creo que no se va a poder. Dios, cuánta memoria tiene ese diablo. Davi sonríe de burla mientras se ríe, dejando que su risa resuene por las paredes de la guarida de la liga. Uy, van a pelear, quiero verlos sangrar al niño bonito. Toga ríe de forma maniática al presenciar a Satoru Gojo. Si podía ver siquiera la sangre de ese tal Satoru, podría imaginarse la sangre de Wakana. Eso la hacía excitarse de solo pensarlo. Idwin, comentó Wakana con una sonrisa heredada de su antepasado, pero luego desapareció al ver el cuello cortado de Satoru. Así se habla, Gojo, no, guacho, acabas de mufarla, ahora te harán un Kit Kat, Ruize comentó volviendo a entrar en su doble personalidad. Esto es todo por ahora, espero que este día sea de su agrado, no pude presenciar sus rostros del miedo, pero con saber que lloraron y gritaron me conformo. Con esto dicho, nos vemos, damas y caballeros. El rostro de Sephiroth apareció en la pantalla cuando el rap acababa, mostrando una sonrisa complácida mientras apagaba el directo global. Fin de la parte 1,